Ejemplo 4. Ahora vamos a ver en particular una recta. Fíjense que tenemos un conjunto S formados por XY pertenecientes a R2, tal que XY lo puedo escribir como lambda por 1 menos 1, donde lambda pertenece a los reales, ¿sí? Bueno, esto es claramente, ustedes ya rindieron el primer parcial, esto es una recta en R2 que está pasando por el origen. De hecho, esta recta seguro que es solución de algún sistema de ecuaciones homogéneo. Pero bueno, lo vamos a ver como recta en sí y vamos a ver que efectivamente es un subespacio. Entonces, lo primero que nos vamos a preguntar es, ¿el vector nulo, el 0, 0, pertenece a este conjunto? Bueno, veamos que si lambda es igual a 0, bueno, 0 por 1 menos 1 me da 0, 0. Bueno, el 0, 0 pertenece a esta recta, ¿no? Como habíamos dicho. El vector nulo en toda recta que pasa por el origen, bueno, el vector nulo pertenece a esa recta. Así que el primer ítem se cumple. Veamos ahora el segundo ítem. Supongamos que tenemos un vector u y un vector b que pertenecen a esta recta. El vector u me lo construyo con el parámetro lambda 1 y el vector b me lo construyo con el parámetro lambda 2. Lambda 1 y lambda 2 son dos números reales. Entonces, bueno, u y b pertenecen a esta recta, o sea, pertenecen a este conjunto que está dado por esta recta, y habíamos dicho que lambda 1 y lambda 2 pertenecen a los reales. Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿la suma de esos dos vectores también pertenece a la recta? Bueno, sumo los dos vectores, me queda lambda 1 por el 1 menos 1, más lambda 2 por el 1 menos 1. A ver, traten de ir captando el patrón de cómo yo voy demostrando en cada uno de estos ejemplos cómo el conjunto termina siendo un subespacio. Porque si bien en esencia parecen cosas distintas, hay un patrón subyacente, hay como una especie de procedimiento que siempre termina siendo el mismo. Entonces, planteo la suma de estos dos vectores, lambda 1 por 1 menos 1 más lambda 2 por 1 menos 1. Y acá lo que voy a hacer es voy a sacar el vector como factor común y me va a quedar entre paréntesis lambda 1 más lambda 2. Pero la suma de dos números reales me da otro número real. ¿Ok? Lambda 1 más lambda 2 me da un lambda 3, otro número real. Entonces lo que me termina quedando es lambda 3 por 1 menos 1. Pero lambda 3 por 1 menos 1 significa que vuelvo a caer en esta recta, ¿sí? Porque cualquier punto de esta recta es un número real por 1 menos 1. Y lambda 3 es un número real. Conclusión, la suma de estos dos vectores me vuelve a dar otro vector que está dentro de que cae en esta recta, por lo tanto pertenece a este conjunto. Bien, y nos queda el último ítem, ver si, dado un vector u que pertenezca a esta recta, o sea, que pertenezca a este conjunto S, si yo lo multiplico por un cierto k, ¿el nuevo vector también va a caer en esa recta? Entonces, bueno, veamos. Agarro el vector u y lo multiplico por este número k. Ahora, el vector u es lambda por 1 menos 1. ¿Sí? Cualquier vector de esta recta lo puedo escribir como lambda por 1 menos 1. Entonces lo que nos queda es k por lambda por 1 menos 1. Pero k por lambda es otro número real, porque número real por número real es otro número real. Y ese número real lo voy a llamar lambda prima. Entonces lo que me termina quedando es lambda prima por 1 menos 1. Ahora, número real multiplicado, o sea, parámetro, número real multiplicado por 1 menos 1, vuelve a caer en la recta, porque cualquier número real por 1 menos 1 es un punto de esta recta. Conclusión, lo que acabo de demostrar acá es que K por U también vuelve a ser, ¿sí?, un punto de esta recta. Entonces, de esta manera, demuestro los tres ítems, que el 0, el vector nulo, pertenece a la recta, que la suma de dos vectores de esta recta vuelve a caer en esta recta, y que cualquier vector de esta recta, si yo lo multiplico por un escalar, el vector resultante, que es un múltiplo del vector original, también vuelve a caer en esta recta. Se cumplen estos tres requisitos, entonces esta recta es un subespacio vectorial. Quinto ejemplo, parecido al anterior, solamente que ahora en vez de tener una recta tengo un plano en R3. Entonces, a ver,
El conjunto S va a estar formado por los X y Z pertenecientes a R3, tal que X y Z es igual a alfa. Acá estoy dando un plano en R3 que pasa por el origen de forma paramétrica, no como ecuación implícita, sino de forma paramétrica. Porque es más fácil de verlo, más fácil de trabajarlo para demostrar que efectivamente es un subespacio. Entonces, este plano está dado por un parámetro alfa multiplicado por el vector 1, 0, 2, más el parámetro beta multiplicado por el vector 0, 1, 1, donde alfa y beta pertenecen a los reales. El primer ítem que nos vamos a preguntar, el primer requisito es el vector nulo, el 0, 0, 0 de R3. ¿Está dentro de este conjunto, de este plano? Bueno, vemos que sí, porque cuando alfa vale 0 y beta vale 0, entonces hago 0 por este vector, me queda el vector nulo, 0 por este vector, me queda el vector nulo más vector nulo, me queda el vector nulo. Así que efectivamente, de hecho, bueno, ya medio que lo intuíamos, porque es un plano que pasa por el origen, tiene que contener al vector nulo, pero acá es como que lo estoy demostrando de un poco más formal al darle valores a los parámetros alfa y beta. Así que el primer requisito se cumple. ¿Qué pasa con el segundo requisito? Supongamos, nuevamente, recuerden, estoy suponiendo, estoy planteando una hipótesis, que el vector u y el vector v pertenecen a este plano. Entonces significa que el vector u lo puedo escribir como alfa 1 por este vector, más beta 1 por este vector, con alfa 1 y beta 1 pertenecientes a los reales, y el vector v lo puedo escribir como alfa 2 por este vector, más beta 2 por este vector, también alfa 2, beta 2 pertenecientes a los reales. Bueno, entonces estoy suponiendo que u y v pertenecen a este conjunto, caen dentro de este plano. Entonces la pregunta que me voy a hacer es la siguiente. Si yo sumo estos dos vectores, ¿también cae dentro del plano? ¿También va a ser parte, o sea, va a pertenecer a este conjunto? Bueno, veamos. Planteo la suma de estos dos vectores, ¿no? Tengo estos dos primeros términos, que son el vector u, y estos dos segundos, o sea, el primer y segundo términos es el vector u, el tercer y cuarto términos es el vector v. Y lo que hago es lo siguiente, voy a reagrupar el primer término con el tercer término, saco el vector 1, 0, 2 factor común y entre paréntesis me queda alfa 1 más alfa 2. La suma de dos parámetros que son números reales me vuelve a dar otro número real, que esto lo voy a identificar con un parámetro alfa 3. La misma historia voy a hacer con el segundo término y con el cuarto término. Saco el vector 0, 1, 1 factor común, así por la derecha, me queda entre paréntesis los parámetros beta 1 más beta 2, la suma de estos dos parámetros, y esto me da un nuevo parámetro, un nuevo número real que voy a llamar beta 3. Entonces, ¿qué me termina quedando? Me termina quedando que u más b es un alfa 3 por el 1, 0, 2 más un beta 3 por el 0, 1, 1. O sea que me queda parámetro más el vector 1, 0, 2 más parámetro por el vector 0, 1, 1. Pero si yo lo logro escribir de esta manera, significa que está cayendo dentro de este plano. Y si cae dentro de este plano, entonces pertenece al conjunto S. Conclusión, U más B pertenece a este conjunto S. Bien, logramos entonces ver que se cumple el primer requisito y el segundo requisito. Nos falta ver el tercer y último requisito. ¿Alguna duda hasta acá? Si no hay dudas, comentarios, captura de pantalla la 1, captura de pantalla la 2, captura de pantalla la 3. Y veamos entonces el tercer requisito. El tercer requisito es el siguiente. Nuevamente yo estoy suponiendo que tengo un vector u que pertenece al conjunto S. ¿Ok? Entonces, si pertenece al conjunto S, entonces lo puedo escribir como alfa por 1, 0, 2 más beta por 0, 0, 0, 1, 1. Alfa, beta perteneciente a los reales. Bueno, u pertenece al conjunto S, cae dentro del plano. Entonces lo que voy a hacer ahora es a ese vector u lo voy a multiplicar por una constante k, cualquiera, real. Entonces el vector u, recuerden que se escribía de esta manera, lo multiplico por una constante k, y bueno, hago distributiva, me queda k por alfa, y me queda k por beta. Ahora, k por alfa, real por real, me da otro real. Entonces, esto lo voy a llamar, a k por alfa lo voy a llamar alfa prima. Y k por beta lo voy a llamar beta prima.
Entonces lo que me termina quedando es un alfa prima, un parámetro, por el vector 1, 0, 2, más un beta prima, otro parámetro, por el 0, 1, 1. Pero parámetro por este vector más otro parámetro por este vector me identifica un punto del plano. Por lo tanto, este nuevo vector que surge de hacer K por U también pertenece al plano, o sea que también pertenece al conjunto S. Así que se cumple el tercer requisito, por lo tanto, como se cumplen los tres requisitos, el conjunto S es un subespacio. O sea que en este caso era un plano que pasa por el origen. ¿Ok? Así que acá tenemos otro ejemplo de otro subespacio.